Tengan un buen día, compañeros. Hoy les traemos un tema relacionado al bloque de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana. Los integrantes del equipo de trabajo están conformados por el compañero Javier Rodríguez Núñez, el compañero Sammy San Juan, el compañero Milton Bernal y mi persona, quien les habla, Robinson Domínguez. Entonces, a modo de introducción, podemos afirmar que el bloque de constitucionalidad se refiere a aquellas normas y principios que, sin aparecer formalmente en el articulado del texto constitucional, son utilizados como parámetros de control de constitucionalidad de las leyes como tal, por cuanto han sido normativamente integrados a la Constitución por diversas vías y por mandatos de la propia Constitución. Si bien el bloque de constitucionalidad es un término que comenzó a utilizar la Corte Constitucional Colombiana solo a partir del año de 1995, pero que como concepto se venía aplicando desde años anteriores, utilizando los valores y principios en el texto constitucional para asegurar la permanencia y obligatoriedad del contenido material mismo. De esta manera, a partir del año de 1995, podemos afirmar que la Corte ha ido modelando sus jurisprudencias para legitimizar el valor de ciertas normas y principios supranacionales que se encuentran incorporados en la Carta y que por lo tanto son parámetros del control de la constitucionalidad, así como parámetros vinculantes de interpretación de los derechos y deberes protegidos por la norma suprema. Entonces, si bien el normativo del bloque de constitucionalidad, podemos decir que son 6 artículos de la Carta que definen los parámetros de adopción de las normas internacionales en el orden interno. Primero tenemos el artículo noveno, en el cual se reconoce que las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberanía nacional. En temas anteriores hablábamos sobre todo lo que es eh, parte de soberanía nacional, soberanía popular, y hace referencia a este punto en específico. Y al respecto, por la autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el país Colombia. Eh, Como segundo punto, vemos que en el artículo 93, según el cual los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción. Estos prevalecen en el orden interno, mientras que los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretan de conformidad con los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por nuestro país Colombia. Otro aspecto que es determinante en el bloque de constitucionalidad se ve reflejado en el artículo 94 que establece que la enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes no debe entenderse como negación de los otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos. Como cuarta medida tenemos que el artículo 214, que al regular los estados de excepción, dice en su numeral 2, no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales, en todo caso se respetarán las reglas del derecho internacional humanitario. Como quinta medida tenemos que el artículo 53 también perceptúa los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna. Eh, Como sexta medida tenemos que el artículo 102 que dice en su inciso 2 que los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados
por el Congreso debidamente ratificado por el presidente de la República. Entonces, si bien, si antes le mencionaba, estos marcos normativos son textualmente enfocados o textualmente contextualizados para determinar la permanencia del bloque constitucional. Podemos decir también que la evolución del mismo, el primer acercamiento de la Corte Constitucional, la aplicación de las normas supranacionales al orden interno colombiano, se da en una sentencia que es la T409 del año 1992, donde el magistrado ponente, el doctor Alejandro Martínez Caballero, doctor Fabio Morrón y Díaz y el magistrado ponente, el doctor Ciro Angarita, en donde se estableció que los convenios sobre derechos internacionales humanitarios tienen carácter prevalente sobre la legislación nacional. A partir de la mencionada jurisprudencia de la Corte Constitucional comenzó a interpretar el inciso segundo del artículo 93 de la Carta como la norma que disponía la prevalencia de los tratados o convenios internacionales en el orden jurídico interno, siempre y cuando dichas normas hubiesen sido integradas en la normatividad colombiana a través de la ratificación del Estado, previo al análisis de constitucionalidad. Entonces, podemos también afirmar que en la evolución del concepto de bloque de constitucionalidad está la disposición consagrada, eh, la preeminencia o superioridad o supremacía de los tratados y convenios internacionales en nuestro orden jurídico interno. Y es así como la norma exige que para dicha prerrogativa se tenga operancia y es necesario que los citados acuerdos internacionales hayan sido ratificados por el Congreso. Como ya sabemos, el Congreso en nuestro país es quien emite las leyes en nuestro Estado colombiano, acompañados de o principalmente representados o representan la soberanía de los colombianos. Eh, entonces, si bien eh, podemos también afirmar que igualmente condición indispensable para que los tratados o convenios internacionales prevalezcan, que sus normas no contrarien o vulneren los preceptos consagrados en nuestra Carta Política, pues en el caso de que tal cosa ocurra, las cláusulas transgresoras serían inaplicables. También podemos afirmar que en la evolución del bloque en nuestro país, los derechos que se consideren intangibles, inclusive en estado de excepción, son el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a no ser sometido a desaparición forzosa, a torturas, a tratados, a penas, eh, entre otros. También se destaca el derecho a no ser condenado a prisión por deudas civiles, el derecho al habeas corpus, entre otros. También podemos afirmar que en la evolución del concepto del bloque, la Corte restringe el concepto del bloque de constitucionalidad para entender que no todos los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad, sino que salvo remisión expresa de las normas superiores, solo constituyen parámetros de control constitucional aquellos tratados y convenios internacionales que reconocen derechos humanos y que prohíben su limitación en estado de excepción. La Corte fue poco a poco precisando todos estos aspectos del bloque de constitucionalidad para entender que existen dos sentidos del mismo. Eh, el primero, mencionamos, es que se trata de stricto sensu, el cual se encuentra conformado por aquellos principios y normas de valor constitucional que se reducen al texto de la Constitución propiamente dicho y a los tratados internacionales que consagren los derechos humanos cuya limitación se encuentre prohibida
durante los estados de excepción. A continuación, le hablará mi compañero Javier Rodríguez sobre la segunda excepción. Muchas gracias, Robinson. Como segunda medida, el lato sensu está compuesto por todas aquellas normas de diversa jerarquía como parámetro para efectuar el control de constitucionalidad. Un ejemplo es la Constitución, los tratados internacionales, de que trata el artículo 93 de la Carta, las leyes orgánicas y en algunas ocasiones las leyes estatutarias. Según la Corte, solo hace parte del bloque de constitucionalidad la ley estatutaria que regula los estados de excepción, lo cual no quiere decir que otras leyes estatutarias no sean un parámetro de control de constitucionalidad, sin ser parte del bloque de Ok, eh, teniendo en cuenta lo anterior, el desarrollo del concepto de bloque de constitucionalidad se encontraba compuesto por los tratados internacionales de derechos humanos, eh, lo cual habla del artículo 93 en el artículo superior 18, de las leyes orgánicas, en el Código de Procedimiento artículo 151, la ley estatutaria 20, Código de Procedimiento artículo 152, en fin. Para hablar acerca de la ampliación progresiva del bloque de la constitucionalidad, la Corte Constitucional para 1998 hasta hasta el 98 había precisado que la integración de disposiciones internacionales interno con carácter prevalente como el bloque de constitucionalidad estaba supeditada de acuerdo a la lectura del artículo 93 con el artículo 214, el inciso 2 de la Carta, aquellas disposiciones de derecho internacional que trataran sobre derechos fundamentales que no fuera posible limitar en estados de excepción u otras disposiciones a las que la Constitución hiciera referencia expresa. Dentro de los tratados limítrofes, la sentencia 6191 el doctor Eduardo Cifuentes, magistrado ponente, estableció que los tratados limítrofes también hacen parte del bloque de constitucionalidad en virtud del artículo 101 de la Carta. Así, el bloque de constitucionalidad constituye aquellas disposiciones que, pese a no tener todos aquellos rangos de constitucionalidad, sirven de parámetro de control de constitucionalidad. Además, estableció que los tratados internacionales que modifiquen las fronteras deben surtir el mismo procedimiento que una reforma constitucional, mientras que los tratados que no modifican fronteras, sino que precisan límites controvertidos con otros países, implican modificación constitucional y pueden ser aprobados por el procedimiento ordinario de incorporación de los convenios al derecho interno. En el derecho a la especial protección de la mujer embarazada, hablamos de que este derecho a la especial protección a la mujer, a la mujer en estado de gestación embarazada, en conjunto con las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que articulan el derecho, fueron incluidas en el bloque de constitucionalidad en la sentencia T622 del 97, marcado por el doctor Alejandro Martínez Caballero, en el cual dice que el derecho a la especial protección a la mujer embarazada es de aquellos derechos contemplados en el artículo 93 del Código Penal, que no puede ser modificado ni restringido en estado de excepción, por lo que hace parte del bloque de constitucionalidad. Los derechos de carácter económico, eh, para hablar de ello, es que en el año 1999 fueron excluidos del bloque de constitucionalidad los acuerdos o tratados de carácter económico, pero con existir disposiciones constitucionales expresas en la cual no se incluye ni hacer parte de aquellos derechos del artículo de la Carta Autónoma incluso, y ser normas a las que la Carta dispone una supralegalidad. Entonces, como los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes, igual hay atención y consideración debe darse a la implementación, promoción y
protección de los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, a partir de esta postura, que es integradora entre las cosas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que a todos los derechos humanos se les ponen tres tipos o niveles de obligaciones a los tres estados de estas partes. Entonces, la obligación de respetar, de proteger y cumplir. Asimismo, hablaremos acerca de los derechos sociales, el cual nuestro compañero Víctor nos hará un gran esquema. Muchas gracias. Gracias, Javier. Derechos sociales. La sentencia de 568 de 1994 catalogó los derechos sociales como derechos humanos, por lo que en virtud del artículo 93 de la Carta se considera que todos los instrumentos internacionales de derechos humanos que tratan de derechos sociales hacen parte del bloque de constitucionalidad. Garantías judiciales. La Corte Constitucional precisó que no todas las garantías judiciales constituyen derechos de aquellos que no pueden ser limitados en estados de excepción y que por lo tanto solo los derechos esenciales al debido proceso hacen parte del bloque de constitucionalidad. Derechos fundamentales. De los desplazados los derechos fundamentales de las víctimas de desplazamiento interno forzado con sus respectivas disposiciones internacionales fueron reconocidos como parte del bloque de constitucionalidad en el año 2001, cuando la Corte se pronunció incluyendo los principios rectores del desplazamiento interno como parte del bloque. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 93 de la Carta, en concordancia con el artículo 94, aquellas garantías adicionales de la Convención que no estén expresas en la Carta Política o adscritas directamente a ella, hacen parte del bloque de constitucionalidad lato sensu, es decir, constituyen parámetros para la interpretación de los alcances del artículo 12 constitucional. Genocidio. Frente al tema del genocidio, la Corte ha sido muy clara, teniendo en cuenta que es indiscutible que el derecho de la vida hace parte de aquellos derechos no susceptibles de limitación en estado de excepción. Así, el tipo penal de genocidio debe ser interpretado a la luz de los pactos y convenios internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución y de acuerdo a los principios y preceptos del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos que forman parte del ius cogens, derechos de los niños. De igual manera, resultó para la Corte clarísimo que los tratados de derechos humanos internacionales que protegen los derechos fundamentales de los niños hacen parte del bloque constitucional. En concordancia con lo anterior, los derechos humanos de los niños se han ido desarrollando no solo alrededor de la disposición constitucional que garantiza su especial protección, sino también alrededor de los tratados internacionales de derechos humanos que los protegen. Derechos morales de autor. La Corte, en sentencia de C-1490, magistrado ponente Fabio Morón Díaz, estableció la inclusión de la decisión 351 de 1993, expedida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que contiene el régimen común sobre derecho de autor y conexos. La inclusión responde a que la misma regula los derechos morales de autor, que son derechos fundamentales y a la luz de lo dispuesto en el artículo 93 de la Constitución Política, se incorporan al bloque de constitucionalidad. Interpretación del inciso segundo del artículo 93 de la Constitución. En el año 2000, la interpretación de la Corte Constitucional del artículo 93
de la Carta se tornó más progresiva para asegurar que su inciso segundo adopta todos los tratados de los derechos humanos ratificados por Colombia en el bloque de constitucionalidad como parámetros de interpretación de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. A continuación, mi compañero Sami Serpan seguirá explicándole paso a paso sobre el tema. La Corte, en la sentencia T-256, hijo de José Gregorio Hernández, estableció los derechos y deberes consagrados en la Constitución. Se deben interpretar de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Siguiendo con la línea planteada, la Corte en los años 2000 y 2001 estableció que los tratados internacionales de derechos humanos hacen parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto son parámetros para examinar la constitucionalidad de las leyes y los actos administrativos. Sí. De acuerdo a lo anterior, el intérprete debe escoger y aplicar la regulación que sea más favorable a la vigencia de los derechos humanos, y para esto debe tener en cuenta la jurisprudencia de instancias internacionales que constituyen pauta relevante para interpretar el alcance de esos tratados. ¿Sí? Entonces necesitamos estar muy atentos a todas estas jurisprudencias o sentencias que se dicten en las cortes internacionales, porque ellas nos van a marcar la pauta, ¿sí? Para que nosotros podamos interpretar el alcance de estos tratados. La jurisprudencia de instancias internacionales como vinculantes en la interpretación de los derechos consagrados en la Constitución. La Corte Constitucional en el 99 sí, integró el bloque de constitucionalidad en los convenios de la OIT. También le dio carácter vinculante y de obligatorio cumplimiento a las recomendaciones que emite el Comité de Libertad Sindical como órgano de control de la OIT. Las conclusiones de todo esto, podemos sacar tres conclusiones. La número uno, las normas de rango constitucional. Número dos, que son parámetros de constitucionalidad de las leyes. Y tres, las normas que son constitucionalmente relevantes en un caso específico. Entonces, el bloque de constitucionalidad está compuesto por los siguientes puntos. Número uno, el preámbulo de la Constitución. O sea, todo lo que dice el preámbulo de la Constitución entra en el bloque de constitucionalidad. La misma Constitución, los tratados limítrofes de derecho internacional que Colombia acepta, la ley estatutaria que regula los estados de excepción, los tratados de derecho internacional humanitario, los tratados de derecho internacional que reconozcan derechos intangibles, los artículos de los tratados de derecho internacional de derechos humanos ratificados por Colombia cuando se trata de derechos reconocidos por la Carta, y la doctrina elaborada por los tribunales internacionales u órganos de control de los tratados de derechos humanos en relación con estas normas internacionales, restrictivamente y solo en determinados casos. Podemos concluir que el bloque de constitucionalidad son todas esas normas que no están dentro o inmersas a la Constitución y que buscan proteger los derechos de las personas, y aquellos derechos que puede que sean derechos primarios o derechos fundamentales, y también derechos que están conexos a estos derechos fundamentales. Y este ha sido todo por hoy. Muchas gracias.